Se llama Fobaproa, un expediente abierto. Cedillo, el PAN y el PRI quitaron los impedimentos legales para extranjerizar la banca nacional, dándole el tiro de gracia a la banca mexicana. Pues que el señor ciudadano Cedillo se duele de eso, se queja. Hace 30 años, no tienen vergüenza. O sea, pidan disculpas al pueblo de México. Verdaderamente son saqueadores. Bueno, pues ustedes tienen los votos para quitárselos a los extranjeros, eso no nos reclamen a nosotros. Ahora, muy cínicamente, vienen a plantear la posibilidad de que nosotros nos deshagamos de la deuda a la que sometieron a nuestra generación. ¿A mí qué me van a decir del Fobaproa? Pero hay que ponerle rostro a este momento histórico del país. En una noche, en un instante, se fugaron capitales en un capitalismo de cuates. Desmontar el neoliberalismo es complejo, complicado, y acabar con esa herencia tan nefasta que nos dejaron lleva tiempo, pero estamos actuando con responsabilidad. En consecuencia, para abordar el tema del Fobaproa, se concede el uso de la palabra a la diputada María de los Dolores Padierna Luna, quien Morena ha dividido su tiempo, lo hará por 5 minutos. Adelante, por 10 minutos. No pasa nada, no pasa nada. La diputada Padierna estaba haciendo la función de secretaria, entonces no podía estar en su escaño, pero ella tiene la presentación del tema. Con la venia del presidente, vamos a abordar este tema que afortunadamente entró nuevamente en la agenda política de nuestro país, recordando que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe para colmo, de 1998, se consumó el fraude más grande de la historia de México. Las deudas de unos cuantos banqueros y una élite privada corrupta, Cedillo las convirtió en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Cedillo fue el aval de la ambición, de la voracidad y la torpeza de los banqueros y de los funcionarios que fraguaron ese saqueo a las arcas públicas, que priorizaron su interés mezquino a costa del empobrecimiento de México, desendeudaron a los banqueros con pagarés chuecos, ilegales e inconstitucionales para endeudar al país, una deuda que pasó del 20 al 40% del Producto Interno Bruto. Cedillo, Guillermo Ortiz Martínez y todos los responsables del saqueo bancario lavaron la cartera vencida, compraron con dinero público la basura financiera de los bancos, ocultaron las irregularidades, las ilegalidades, ocultaron su corrupción infinita, socializando las pérdidas y concentrando las ganancias en unos cuantos. Simularon una auditoría a su megafraude, una auditoría farsa desde un inicio para tapar, para cubrir las consecuencias de esos delitos y de esas irresponsabilidades. Por si eso no bastara, Cedillo, el PAN y el PRI quitaron los impedimentos legales para extranjerizar la banca nacional, dándole el tiro de gracia a la banca mexicana. Bancos extranjeros absorbieron los bancos mexicanos en una acción totalmente oscura, sin rendirle cuentas a nadie. Ya saneados los bancos, pasaron a manos extranjeras y todas las ganancias de los bancos salieron de México desde entonces, siguen saliendo de México para enriquecer a países extranjeros porque van directo a sus matrices. Los bancos ya no prestan dinero a las actividades productivas, ya no viven propiamente de la intermediación financiera. Ahora sus jugosas ganancias provienen del presupuesto público, del pago de los intereses que año con año se pagan del Fobaproa y PAV. El colmo del abuso es que también tomaron el dinero de las Afores para comprar bonos y PAV, haciendo negocios a manos llenas. Con el Fobaproa, además se impuso a la Cámara de Diputados la obligación de autorizar año con año los pagos necesarios de por vida para mantener en funcionamiento a los bancos. Recientemente,
los partidos que aprobaron esta deuda han propuesto que se deje de pagar la deuda del FOBAPROA. Proponen demagógicamente que no se pague quienes la aprobaron para meter al país en una continua fuga de capitales, una caída de la inversión, en devaluación, en una descomposición de todas las variables económicas que gracias a la correcta política económica de la Cuarta Transformación están hoy en total estabilidad. No pagar la deuda significaría incrementar las tasas de interés. México no podría renegociar la otra deuda. Habría mucha inflación, desempleo y la caída de ingresos. Un impago ocasionaría un daño de grandes dimensiones y se desataría prácticamente una crisis de solvencia que es justo la que se trataba de solucionar. Creo que sí debe de revisarse el fondo bancario, creo que debe de obligarse a que devuelvan lo robado y con eso liquidar gran parte de la deuda bancaria para que ya no la siga pagando el pueblo. Hagamos una verdadera auditoría, porque la auditoría que se practicó en aquellos tiempos fue, insisto, una verdadera simulación. El hoyo financiero producto del rescate bancario, de la corrupción, del abuso, del autoritarismo de Zedillo y sus partidos que la aprobaron, el PRI y el PAN, las erráticas políticas y las malas prácticas bancarias de los principales enemigos de México, que por fin los sacamos del poder, deben rendir cuentas de este atraco a la nación, deben regresar al pueblo lo robado, deben de tener tantita responsabilidad o al menos pedir perdón a México. En la década de los 90, los bancos empezaron a otorgar créditos ilegales, créditos a los propios accionistas de los bancos, megacréditos cruzados, préstamos a gente millonaria sin pedirle las garantías de ley, envueltos en un manto de corrupción privada que llevó las cosas a límites insospechados, con la complacencia del gobierno sedillista y sus dos partidos, el PRI y el PAN. Era obvio que fraguaron una quiebra del sistema bancario al apropiarse del dinero de los ahorradores. Tomaron el dinero de los ahorradores para otorgarse a sí mismos créditos que después ellos no pagaron y acabaron con la quiebra de los bancos. Ante una quiebra de estas dimensiones, primero debería de protegerse a los ahorradores, primero solventarse al público inversionista, no a los banqueros que eran los primeros responsables del quebranto y que hicieron un mal uso del dinero ahorrado. Los banqueros, lejos de conformarse con el saqueo y con el rescate bancario, iniciaron demandas contra los deudores, contra los deudores de clase media y de personas indefensas. Zedillo autorizó además el anatocismo, el poner intereses sobre intereses que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impuesta por Ernesto de la Crisis, no pudieran pagar sus créditos y les pudieran robar sus garantías. Fue así como la gente perdió sus casas, sus cuentas bancarias y los bienes que entregaron en forma de garantías a los bancos. El neoliberalismo fue el gobierno para los ricos, con métodos más atroces de que se tenga memoria. La auditoría que practicó la Cámara de Diputados en aquel tiempo, la auditoría de Michael McKay al FOBAPROA, fue en realidad una simulación. Solo se auditó al 1% de los créditos y con ese 1% se encontró que eran ilegales 73,000 millones de pesos. Si se hubiera auditado a todo el FOBAPROA, el volumen de los millones de créditos ilegales
los millones de créditos robados, saqueados ilegalmente, llegaría a cifras exorbitantes. Zedillo pide que se auditen las obras del presidente, el mejor presidente de México, el presidente López Obrador, para eludir dar una explicación de sus actos, de sus decisiones irresponsables, de los costos mayúsculos que su irresponsabilidad puso sobre el país. Se olvida que el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Interoceánico y todas las obras del presidente López Obrador fueron auditadas, que se auditaron esas obras y sus conclusiones son que el gobierno fue completamente responsable. Obras que existen y que son tangibles y que sirven hoy día para el desarrollo del país. No son basura financiera como lo hizo Ernesto Zedillo en su momento, violando la Ley General de Deuda, que todavía dice que se puede solicitar deuda siempre y cuando se aplique en obras que generen ganancias para su propio pago. Cedillo salió. ¿Puede culminar, diputada Padierna, por favor? Termino, presidente, diciendo solamente que el pueblo de México, con alta legitimidad y con todo el respaldo del voto del pueblo, no van a distraer nadie nuestra histórica tarea de seguir construyendo la cuarta transformación. Pedimos transparencia en el FOBAPROA y que paguen los responsables. Muchas gracias. Sí, senadora Villano. ¿Con qué objeto? No, sonido al escaño de la senadora Villano, por favor. Una moción de orden, presidente. Adelante. Mire, en la mesa directiva se discutió que iban a ser 5 minutos por grupo parlamentario. Esta no es un dictamen para que el que inicia ocupe 10 minutos. O se le da 10 minutos a todos los grupos o se hace de 5 minutos, porque no se puede hacer esto de una práctica sucesiva. Sería injusto. No es un dictamen. Gracias, presidente. Sí, la moción es improcedente, porque en la mesa directiva acordamos que el grupo que presentaba tendría 10 minutos y el resto de los grupos 5 minutos. Así se votó explícitamente. Pido a servicios parlamentarios que pase a la senadora la versión estenográfica de lo que decidimos para que no haya duda. Nosotros hubiésemos querido que lo que funcionara fuera el reglamento, pero la oposición lo detuvo en la Cámara de Diputados, entonces estamos tomando reglas sobre la marcha. Sí, se los mandamos. Sí, se los mandamos. Y lo detuvieron. Bueno, sí lo detuvimos, sí lo mandamos, pero, en fin, no tenemos el reglamento aprobado. Entonces, en esta ocasión, ese es el formato. Lo revisaremos, si quieren, en la siguiente sesión de la mesa directiva, con mucho gusto. Sí, senador Moreira, diputado Moreira, ¿con qué objeto? De orden también, y para ilustrar a la Asamblea. Un momento, perdón. De orden, y para Adelante. ilustrar a la Asamblea. Gracias, presidente. Necesita acercarse al micrófono porque no se oye. Gracias. Para ilustrar a la Asamblea, decirle que usted no está en lo correcto, que no se discutió en la Junta de Coordinación Política ningún reglamento. Es nada más para eso, me refiero a la Cámara de las y los Diputados. Hoy no tenemos ningún reglamento que rija esta función que estamos realizando, esta Asamblea. Lo que se están dictando es reglas a contentillo para tratar temas como todos los que últimamente salen para distraer a la atención pública. Hablemos de Teuchitlán. Hablemos de la agresión que hace unos minutos se hizo. Esa no es una moción de orden, está haciendo una intervención metiendo la agenda política por la puerta trasera, lo cual no es correcto. El único reclamo que se está haciendo... Le estoy aclarando lo que pasó, señor presidente. No está aclarando, está metiendo la agenda política por la puerta trasera. Usted está mintiendo, presidente. No estoy mintiendo.
Se A ver, trató en la ¿cómo? termine su moción y ahorita aclaramos, pero no meta la agenda política por la puerta trasera. La agenda política Yo es el hago lo que FOBAPROA. yo quiero porque miles de veces Si lo le escuché. retiramos el sonido, por favor, al diputado. Será el sereno, pero el tema es la agenda política del FOBAPROA. Nosotros mandamos a la Cámara de Diputados el reglamento y el reglamento no fue aprobado. Le pido al diputado Moreira respeto a la presidencia. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Es moción de orden, señor presidente. Efectivamente no hay un reglamento. Las razones que hayan sido, no hay un reglamento. Si lo hubieran pasado al Pleno, lo hubiéramos votado y hubiera pasado a la Cámara de Senadores, pero no hay un reglamento. Y no es cierto que a falta de un reglamento actual no se pueda utilizar otro reglamento. Es de explorado derecho que el anterior reglamento es el que se utiliza siempre como una ley previa. O sea, es algo que todo el mundo sabemos. Entonces yo lo que solicito es de que la presidencia presente en la próxima sesión un proyecto de reglamento para sesionar, pero mientras está vigente el anterior. Esa sería mi moción de orden, señor presidente. Sí, un momento, senador Añorbe, un momento. Solo insistir que efectivamente no hay un reglamento, que se aprobó en la Cámara de Diputados, se envió a la Cámara de Senadores, se hicieron modificaciones, se regresó a la Cámara de Diputados y ya no fue aprobado. Entonces, el día de hoy estamos debatiendo con las reglas que acordamos en la mesa directiva. Ahí no hay ningún abuso ni ningún atropello y son bajo el formato que hemos comentado. 10 minutos el grupo parlamentario que puso el tema para la agenda política y 5 minutos para el resto de los grupos parlamentarios. La próxima semana, efectivamente, presentaremos una propuesta de reglamento para los debates de esta comisión permanente. Senador Añorbe, ¿con qué objeto? Moción de orden, si me permite. Adelante. A ver, déjeme decirle que, por supuesto, no hay reglamentillo, como se conoce en las comisiones permanentes. Pero también decirle que, de acuerdo a toda la experiencia, en todo lo que se maneja en las comisiones permanentes, en la práctica parlamentaria, siempre en agenda política se ha dado 10 minutos para cada participante, en todos, porque usted ha participado y hemos coincidido en otras legislaturas, usted diputado y yo senador, solo para poner un ejemplo, con esta práctica parlamentaria en la agenda política. Por eso es inequitativo que quien presente grupo parlamentario la agenda política, porque ustedes tienen la mayoría para siempre poner la agenda política que ustedes representan de Morena, sean 10 minutos y todos los demás participantes 5. O sea, con todo respeto, es la práctica parlamentaria de toda la vida de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. ¿Es cuánto, presidente? Sí, agradezco la intervención del senador Añorbe y reitero que para la sesión de hoy es el formato que se acordó. En base a las expresiones que se han manifestado en este momento, la próxima sesión de la mesa directiva haremos los ajustes correspondientes. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Vázquez Agüed, de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Desde luego que este tema del FOBAPROA es recordado como un gran atraco a la nación que ha sido ampliamente estudiado y difundido, pero lo que también consideramos desde Movimiento Ciudadano como un atraco a la vida pública nacional es que se perpetúe esta política de impulsar y discutir lo que son meros distractores y propaganda barata de temas que sucedieron hace 30 años y sobre los cuales
desde Movimiento Ciudadano creemos que es un error caer en la polarización y en los distractores que no nos llevan a ningún debate productivo y en beneficio de México en los temas de interés público, que son los que esta Comisión Permanente, este Congreso de la Unión, tendría que estar poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, qué casualidad que cuando revivieron desde el oficialismo este tema del FOBAPROA, se cumplía el aniversario de la tragedia de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México, de la cual no se habló para abrirle paso a este distractor tan perverso. Temas de interés público que tienen que ver con las finanzas de la nación, que no se comentan, que están en la opacidad de cuentas públicas sin aclarar y, por si fuera poco, de un gobierno que se endeuda cada vez más y sin resultados claros. Temas que tienen que ver con el bienestar de la República, como debería ser una discusión amplia del combate a los grupos de la delincuencia organizada, a su presencia, a sus recursos financieros, a sus recursos humanos y desde luego el papel de las instituciones, especialmente de las Fuerzas Armadas, que ahora tienen una tarea constitucional en materia de seguridad pública y tendrían que estar rindiendo cuentas. Y este Congreso de la Unión tendría que estar discutiéndolo en su ámbito de competencia sin caer en distractores y abordándolo desde la óptica de las finanzas públicas sanas y las políticas públicas exitosas. Por ejemplo, el tema de la salud en una crisis interminable que lleva más de 6 años y que no se ha abordado desde una perspectiva integral y que le sirva a las y los mexicanos. Temas pues de interés público que lo peor que les puede pasar a estos temas es el silencio. Lo peor que le puede pasar a la vida pública de una democracia es que los temas que le importan a la gente queden en el silencio. Por ello denunciamos pues desde Movimiento Ciudadano que no queremos caer en estos distractores y prácticas de polarización que no conducen a ningún lado. Y pues si la verdad se quisiera hablar de temas como estos, que los consternan, que sucedieron hace 30 años y que afectan el bolsillo de las y los mexicanos, pues podemos hablar de 2 temas de actualidad. Por ejemplo, el que comentábamos al inicio de la sesión, el decreto que incrementa el salario de maestras, maestros, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, guardias nacionales e integrantes de las Fuerzas Armadas, que incrementa su salario para que sea equivalente al salario promedio del IMSS y que el oficialismo no quiere publicar. Eso tiene que ver con las finanzas de la nación y con el bolsillo de las y los mexicanos. O también la propuesta de Movimiento Ciudadano de reducir la jornada laboral a 40 horas para tener una jornada laboral digna y que justo en esta sesión estamos presentando una iniciativa para convocar a un periodo extraordinario de manera inmediata donde se pueda discutir este tema. De tal manera, pues que para concluir, Movimiento Ciudadano, aunque tuvo la cortesía de permitir que la mayoría impusiera este tema que constituye un mero distractor y de propaganda barata, nosotros reiteramos en Movimiento Ciudadano la agenda política y visión de México que tenemos y nos reiteramos listos para discutir los temas que verdaderamente importan a la nación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Vázquez Agüed. Y solo, no es para hacer debate el tema, ya estamos todos serenos, pero la minuta del reglamento de la Comisión Permanente está en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la que preside Acción Nacional, sí. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos. Miren, estamos ante un Estado autoritario. Eso es lo que tenemos enfrente, que además tiene una gran experiencia y una gran facilidad, no solamente para comerse los derechos de todas y de todos, sino para distraer los temas. Hace unos días estábamos en medio de una gran polémica por la famosa ley censura, que no solamente es el artículo 109, que es bien peligroso, no, es la creación de un monstruo tipo Gestapo que se llama Agencia de Transformación Digital, con rango de secretaría,
que puede cambiar los reglamentos de este país, las normas oficiales, que además, si votan ese bodrio que se llama Ley de Telecomunicaciones, le puede bajar el switch a todos los medios de este país, incluyendo a las redes sociales. Y si le dan ese apoyo a Harfuch de votarle las leyes de seguridad, pues entonces también tendremos este bodrio que se llama Agencia de Transformación Digital, metiéndose en la vida de todas las personas y pudiendo tener acceso a los datos, desde biométricos de los bebés hasta controlar telégrafos y correos. A lo mejor no se han dado cuenta de lo que estoy hablando, porque aquí cuando llegó la Ley de Telecomunicaciones, con sus 300 páginas, sus cerca de 300 artículos y sus 26 transitorios, no los leyeron porque los votaron en menos de 24 horas. Estamos ante un Estado autoritario que es diestro en lanzar bolas de humo. Pues resulta que el ciudadano Zedillo se duele, como cualquiera de nosotros, todavía en este país tenemos derecho, de lo que está sucediendo con esa farsa que se llama elección al Poder Judicial, que nadie sabe por quién va a votar, ni dónde va a votar, ni cómo va a votar, que además es el principio de truquear todas las elecciones, porque vamos a unos comicios no de tercera, de cuarta. ¿Qué les quiero decir ahí? Pues que el señor ciudadano Zedillo se duele de eso, se queja, saca un artículo en una revista que ustedes no han podido aniquilar. Buen pretexto para arremeter y cambiar la narrativa. Estamos ante un Estado autoritario que no vacuna, porque este Estado que tenemos enfrente no cree en la ciencia, cree en las supersticiones, en las hechicerías, en parar una pandemia con abrazos, en parar una pandemia con el detente. Estamos ante un Estado autoritario que reprime. Hace unas horas en Balancán a los jóvenes del Tecnológico los agredió la policía. La policía de Tabasco no persigue a los delincuentes. Por cierto, hablando de Tabasco, este fin de semana hubo 9 homicidios. Sí, pero tienen 18 cadáveres en la morgue de ese lugar y los registraron como desconocidos. Y tienen 2 grandes contenedores refrigerados para tener allí una gran cantidad de cadáveres. Estamos ante un Estado autoritario que no crece, porque la propuesta económica de la cuarta T fracasó. El pasado sexenio crecieron 0.08. Eso fue lo que crecieron. Por cierto, cuando gobernó el ciudadano Zedillo, crecimos el 3.5% y el último año el 7%. Están muy lejos las cifras de ustedes como para presumirlas. Por cierto, cuando el presidente Zedillo gobernó, la deuda equivalía a 29 puntos del PIB, a 29 puntos del PIB. Hoy, ¿cómo andan? En 51, es en lo que andan. ¿Saben de cuánto equivale el FOBAPROA? Pues es la 7ª parte de lo que endeudó Andrés Manuel López Obrador. Al revés. Un momento, diputado Moreira. Permítame. 7 FOBAPROAs. Permítame, diputado Moreira, es que el diputado Franco me está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto? Gracias. Íñiguez Franco. ¿Recibe una pregunta, diputado Moreira? Sí, a quien le hay que preguntarles a esta presidencia. ¿Podría recibir una pregunta el diputado Moreira, Diputado presidente? Moreira, el diputado Franco quiere hacerle una pregunta. Le pediría que fuera sobre el tema, que es el FOBAPROA. Esta mesa ha dejado transcurrir la intervención a pesar de que no se ha ajustado al tema que está a debate. Adelante. Es correcto, es para el tema. Diputado Moreira, en la Cámara de Diputados tengo entendido que usted presentó una iniciativa. Perdón por la interrupción. Vuelve a correr su tiempo. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta. Tiene 2 minutos para responder. No lo interrumpiré. Seguirá corriendo su tiempo una vez que termine la respuesta. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, presidente. Diputado Moreira, en Cámara de Diputados tengo entendido que usted presentó una iniciativa para quitar los fondos del FOBAPROA. ¿Me pudiera decir en qué terminó esa iniciativa? ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Adelante. Tiene 2 minutos, diputado. Gracias, presidente.
Van 3 ocasiones en las que su servidor y el grupo parlamentario del PRI le dice a la mayoría que reconsideremos el FOBAPROA. Las 2 primeras, cuando se votaron presupuesto y les dijimos, ustedes tienen la mayoría, ya no le pongamos los 50,000 millones de pesos, 60,000 que se ponen cada año. El fundamento de mi solicitud es un librito que hizo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si están reñidos con esa realidad, pues primero lean el libro y luego le reclaman al otro por qué lo dijo. Ese fue mi fundamento. Hoy estamos proponiendo lo mismo con una iniciativa de ley. Déjeme le cuento que los rescatados, algunos de ellos, los grandes bancos estos, pues hoy son tenedores de los bonos con los cuales se cubrió su rescate y están recibiendo pues intereses y dinero. Yo creo que eso no es justo, pero el fundamento fue ese, aquel libro de López Obrador. Por aquí escuché, estoy todavía dentro de la pregunta, por aquí escuché hace rato de que se decía que pues la banca tenía grandes ganancias a partir de las comisiones. Sí, la banca se lleva como 300,000 millones de pesos al año, de los cuales el 80% son comisiones. Hubo una iniciativa aquí del senador entonces Ricardo Monreal, y hay una de su servidor, y hay otras de la bancada del PRI, para que le entremos al tema de las comisiones. Ustedes tienen la mayoría, bajemos de las comisiones. Como ustedes tienen la mayoría, para evitar lo que aquí hace rato se dijo, compañeras y compañeros, que los bancos hicieron extranjeros. Bueno, pues ustedes tienen los votos para quitárselos a los extranjeros. Eso no lo reclamen a nosotros, ustedes lo dijeron. Honren su palabra, pero por lo pronto bajemos las comisiones. Ahí hay varias iniciativas, una del entonces senador Ricardo Monreal, que véanla, por ahí se pueden sacar algunas cosas. Y lo otro, y con esto termino la respuesta, pues quítenle los fondos al FOBAPROA, tal y como decía López Obrador, y pasémonos a las discusiones del país. Está muriendo mucha gente porque no hay vacunas. Continúo con la exposición. Bueno, y adelante. Gracias. Para concluir, compañeras y compañeros, el FOBAPROA es un tema que está ahí y va a seguir. Arreglémoslo ya. Tienen nuestros votos para suprimir esos fondos. Arreglémoslo ya, viendo quién se llevó esas ganancias. Arreglémoslo ya para ver qué empresarios se aprovecharon. Por cierto, algunos son cuates de ustedes. El FOBAPROA es, para hablar del tema, es el gran distractor que se ha usado para no hablar de la línea 12 y para no hablar de la ley censura y para no hablar de lo que está aconteciendo. 800,000 niños, amigas y amigos, 800,000 niños no están vacunados. Gracias, señor presidente. De nada, diputado Moreira. Quiero comentar para las siguientes intervenciones, para que no haya confusión, que si se hace una pregunta tiene 1 minuto, tiene 2 minutos para responder el orador. Yo no lo interrumpo, sigue corriendo su tiempo, puede continuar una vez que haya concluido la respuesta. Informo a esta honorable asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes del Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de Puebla, quienes acuden por invitación del senador Ignacio Mier Velasco. Sean bienvenidos y bienvenidos a esta sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Miren, no hay duda de que estamos frente a 2 modelos de nación, 2 modelos de patria. El que todavía sigue defendiendo el PRI, el PAN y ahora MC,
y el que venimos construyendo a partir del 1 de julio de 2018. Y no hemos podido lograr que los conservadores se salgan de la mercadotecnia política que es con la que llegó el modelo neoliberal con Reagan y Thatcher, y que luego llegó a México, donde se disputa la narrativa o se disputa la percepción, y esa percepción pues la hace la narrativa. Miren el tema de hoy de agenda política, que es lo que no quieren asumir y nos dicen que distractores. No, miren su distractor, miren lo que costó. Y no hay duda que lo hizo Zedillo, y pues ¿quién lo sacó para aclararle a AMC? Pues no lo sacó la 4T, lo sacó Zedillo, y lo sacaron ustedes porque pensaban que les iba a servir de buen vocero Zedillo. ¿Y cómo les está yendo? Bueno, ¿cómo les está yendo? Miren, ahí está, fíjense. Hace 30 años, no tienen vergüenza. O sea, pidan disculpas al pueblo de México. Verdaderamente son saqueadores. Miren, 2 billones. Un momento, diputado Sandoval. Diputado Moreira, ya estuvo en el uso de la palabra. Le pido respete al orador. Si quiere hacerle una pregunta, con mucho gusto lo puede hacer. Adelante, diputado. Sí. Se ha unido al escaño del diputado Moreira, por favor. Tiene hasta un minuto para hacer la pregunta. Diputado Sandoval tiene hasta 2 minutos para responderla. No lo voy a interrumpir. Después seguirá su tiempo corriendo para que continúe su intervención. Adelante, diputado Moreira. Gracias, señor presidente. No escuché que me autorizara la pregunta. Sí, te autorizó. ¿Y cómo no? Gracias, muy bien. No, es que le sí. leo el pensamiento. Ah, bueno, qué bueno. Yo también, no lea el mío. Ahorita no lo lea, después. Oiga, ¿qué reglas hay aquí que son distintas que en la Cámara de las y los Diputados? Pues ahora aquí lo callan a uno, le quitan el micrófono, lo censuran. Voy a tener que traer mi micrófono y mi campana y mi megáfono como usted lo hacía cuando era diputado y lo callaban. Gracias. Retiro mi pregunta. La pregunta tiene 2 minutos, diputado Sandoval, para aprovechar, porque aunque no hay ninguna pregunta, diputado. Un momentito, diputado Sandoval, quieren meter la agenda política por la parte trasera, quieren provocar, quieren distraer, pero no nos vamos a salir del tema que es el Fobaproa y el saqueo brutal a la nación que eso ha significado. Adelante, diputado Sandoval. Voy a aprovechar los 2 minutos para decirle al diputado Moreira: diputado, ¿usted de su partido defiende el neoliberalismo o defiende el nacionalismo revolucionario? ¿Qué es lo que usted plantea? Valdría la pena que le respondiera. A ver, un momento, diputado Moreira. Es usted un legislador muy experimentado. Ha sido varias veces legislador y me extraña que no conozca los procedimientos. Lo voy a orientar. Como usted ha sido aludido, usted tiene derecho a pedir la palabra por alusiones. Y entonces, una vez que haya terminado el orador, se la concederé con mucho gusto si es que me lo solicita. Si no, no. ¿Perdón? Muy bien, me está solicitando la palabra por alusiones. Al final, cuando termine el orador, tendrá la palabra hasta por un minuto. Adelante, diputado Sandoval. Bueno, voy a aprovechar esos 2 minutos para explicar rápido el tema del Fobaproa en lo que le corresponde al PRI, que no tiene vergüenza, que es su partido, que usted defendió en ese entonces el Fobaproa y que ahora anda en otra cosa, porque el Zedillo es el que también negoció para que hubiera alternancia y entonces pasara del PRI al PAN gracias al préstamo que le facilitaron los Estados Unidos, $50,000 millones. Luego vino entonces la entrega del PRI hacia el PAN y siguió endeudándose México, pero es ese tema de este modelo y ahí es donde debía usted responderle al pueblo de México si sigue siendo usted defensor del modelo neoliberal en el PRI o el nacionalismo revolucionario o está con la dirigencia actual del PRI, porque sin duda
convendría que aclarara con precisión los intereses que usted representa en este momento. Bueno, ahí termina mi respuesta. Vamos al tema de Fobaproa. Miren lo que dicen que es un distractor para los DMC. 2.030.870 solo de intereses. Y eso es el 6% de PIB. La deuda original era de 687.844. La deuda de rescate, 1.151.484. Son del programa de apoyo a deudores 32.000 y 1.127.000 de pasivos de IPAP. Es el mayor atraco que ha existido en la historia de México. Y el pueblo de México nos pregunta, pues si son tan bandidos, ¿por qué no los meten a la cárcel? Y les explicamos con precisión, los acusamos de ladrones y de bandidos, no de tontos, porque reformaron la Constitución. Permítame un segundo, diputado Sandoval. ¿Con qué objeto, senadora Julieta Ramírez? Si me permite el diputado hacerle una pregunta. La senadora Ramírez quiere hacer una pregunta, diputado Sandoval. Con gusto. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responder y después sigue corriendo su tiempo, diputado. Gracias. Gracias, diputado, por aceptar mi pregunta. Como usted sabe, desde el momento que Ernesto Zedillo se somete al Fondo Monetario Internacional para recibir esa deuda se incluye, se mete a la bolsa de valores. Y después esa deuda es comprada por inversionistas en forma de bonos de deuda. Lo que hicieron los priistas en el 94 fue que a través de ese préstamo aceptado o sometido al Fondo Monetario Internacional, quisieron someter a nuestro Estado al poder económico financiero. Ahora, muy cínicamente, vienen a plantear la posibilidad de que nosotros nos deshagamos de la deuda a la que sometieron a nuestra generación, a nuestros abuelos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Mi pregunta aquí, diputado, es: ¿usted cree que el diputado Moreira es o se hace? ¿Es cuánto? Sin duda que es. Sin duda que es responsable y su partido tiene una gran deuda al pueblo de México por esta tragedia que sometieron. Después de 30 años ya les expliqué todo lo que han pagado, pero miren la desgracia, porque antes se pensaba, o por lo menos los del PRI no sabían resolver quién era el más responsable, si Salinas o Zedillo. Y como ahora sale Zedillo, él solo se da un balazo en el pie y viene a presumirnos, y se entera uno que Zedillo les avisó a algunos cercanos empresarios de él que iba a devaluar, y empezaron a sacar los dólares y nos fuimos a la crisis. Y entonces ya tenemos claridad que fue el responsable Zedillo. Zedillo responsable de privatizar los ferrocarriles. Se va a trabajar a una empresa que benefició en la venta de ferrocarriles. No tiene cara Zedillo, es un verdadero sinvergüenza. Vea lo que sometió al pueblo de México y todavía anda presumiendo de buen presidente. No hay duda ahí que hay razón de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces los presidentes de la República eran floreros y servían a la oligarquía y funcionaban en función de lo que les proponía y les estimulaba la oligarquía. No tengo ninguna duda de eso, que sirvieron no solo como representantes del modelo neoliberal, sino que sirvieron a esos intereses y los beneficiaron ampliamente. Y nomás para que tengan el dato, en el periodo de Zedillo creció 17 millones de mexicanos en pobreza. No tiene vergüenza el PRI y no tienen cara, y por eso el pueblo de México se lo sigue castigando. Ahí terminaría mi respuesta, presidente. Permítame un segundo, diputado Sandoval. ¿Con qué objeto, senadora Villano?
le puede preguntar al orador si me permite una pregunta. Solo le recuerdo que solo se permiten 2 preguntas por orador. Ya se agotaron. Eso fue lo que acordamos. Son sus reglas, presidente. No, no son mis reglas. Yo no pongo ninguna regla. Fue Mire, lo que acordamos. Ustedes van a hablar 10 minutos un momentito, van a hablar senadora. 5 minutos, 15 minutos van a hablar. Senadora más sus Villano, aliados, ustedes, 25 minutos, a ver, un 5 momentito, nosotros. senadora. Usted estuvo en la reunión de la mesa directiva donde se aprobaron Pero las reglas acordamos para 5 hoy. minutos todos. No, no es así. Le pido otra vez a servicios parlamentarios que Usted es dueño le de todo, porque entreguen. tiene la mayoría, eso es claro. Bueno, pero eso fue lo que se aprobó. Continúe, diputado Sandoval. Bueno, entonces lo que sucedió, la tragedia del 12 de diciembre de 1998, a propuesta de Zedillo, presidente del PRI, es uno de las tragedias más graves que ha tenido este país. Es de los mayores saqueos que ha sufrido esta patria y que seguimos pagando. Y mire nada más el día que escogieron, 12 de diciembre. Ahí sí hay distractores para que el pueblo no se enterara. Lo que ha provocado esa deuda es verdaderamente una tragedia para nuestro pueblo. Muchos mexicanos perdieron todo. Hubo hasta suicidios. Escuché la versión de una persona que estaba en la fila en el banco y adelante estaba otro. Y a esa persona, pues lógico, le dijeron no te podemos ayudar. Y ahí mismo se pegó un tiro de desesperación porque su deuda ya no era pagable. ¿Y qué ha explicado el PRI? ¿Qué ha explicado el PAN? Que son los que aprobaron, porque desde entonces el Partido del Trabajo les dio una iniciativa que era diferente, que era para ayudar a la gente. Hasta Obama, en lo que ustedes presumen del modelo capitalista neoliberal, en lugar de ir a rescatar los bancos, fue a rescatar a las personas con sus deudas hipotecarias. No fue a rescatar los bancos, no fue a rescatar los privados. Lo que ustedes hicieron es socializar la deuda privada y la convirtieron en deuda del pueblo. Y ahora todavía nos dicen que lo usamos de distractor. No hay razón alguna para que el PRI y el PAN defiendan esta política neoliberal. Un momento, diputado. Un momento. ¿Con qué objeto, diputado? Sí, ya comenté que solo hay 2 preguntas por orador. De todos modos, ahorita que termine el diputado Sandoval, voy a refrescar la memoria de la Asamblea, porque además lo leí aquí. Adelante, diputado. Bueno, nosotros coincidimos con la propuesta de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Hay que investigar, hay que abrir, porque en este momento no sabemos a quién se le paga. Bueno, hay que investigarlo, hay que abrir y hay que hacer un diagnóstico preciso del tema del FOBAPROA y que la gente sepa cuánto se ha pagado, a quién se ha pagado y que asuman su responsabilidad histórica los que se metieron en esta ruta de desgracia del pueblo de México, y por eso lo sacamos el 1 de julio de 2018 y a partir de ahí estamos en la construcción de un nuevo Estado mexicano, el Estado de bienestar, el humanismo mexicano, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, por el bien de todos, primero los pobres y no en la ruta que ustedes caminaron durante tantos años. Muchas gracias. Honorable Asamblea, gracias, diputado Sandoval. Honorable Asamblea, esta presidencia ha estado teniendo señalamientos incorrectos e injustos, porque en la mesa directiva se aprobaron las reglas con las que estamos conduciendo el debate, pero además lo leí. Me voy a saltar los 2 primeros párrafos que hablan de los temas. Les informo que para cada tema, lo leí aquí, la mesa directiva acordó el siguiente formato. Habrá una primera intervención de 10 minutos para presentar el tema.
Posteriormente habrá intervenciones de los grupos parlamentarios en orden ascendente hasta por 5 minutos cada uno. Esto fue leído antes de que empezara el debate. Les informo que en caso de que exista el interés por realizar preguntas a la persona oradora en el uso de la palabra, se le consultará si acepta la misma. En el caso de ser así, el tiempo para la pregunta será de 1 minuto y para la respuesta de 2 minutos. Las preguntas a la persona oradora no procederán en caso de quien la formule sea del mismo grupo parlamentario que quien está en tribuna, y no podrá haber más de 2 preguntas por persona oradora. Por lo tanto, yo no estoy inventando ninguna regla, estoy simplemente aplicando lo que acordó la mesa directiva. Tiene la palabra el diputado Moreira por 1 minuto, hasta por 1 minuto por alusiones. Primero desahogamos la alusión y luego le doy la palabra, senadora Villano. Un momento, sonido al escaño del diputado Moreira. Ahí está. Gracias, presidente. Me hizo una pregunta el orador anterior de parte de con quién estaba. Mire, yo estoy con esos niños, 800,000, que no han sido vacunados y que debemos estar discutiendo eso en este momento. Pero también me llama la atención de que teniendo la solución, hoy salgan con que defienden a los bancos y a los inversionistas. En noviembre, hace unos meses, el Partido del Trabajo presentó por voz del orador anterior una iniciativa para eliminar el FOBAPROA. Está en la prensa, está en la Gaceta de la Cámara de las y los Diputados. Ahora sí, que o se hacen o así están. Porque hace unos meses decían que querían quitar el FOBAPROA y ahora lo vienen a defender. No nos hagamos. Los resultados de la pasada administración son pésimos. La presidenta Sheinbaum no se merece lo que le daron, no se lo merece. Sí, no hay culmina, diputado Moreira. Gracias. De nada. Senadora Villano, ¿con qué objeto? Para una moción de orden. Adelante. Mire, aquí tengo la tarjeta que se nos entregó por el doctor Garita y dice lo siguiente: intervenciones para debate pactado hasta por 5 minutos. Al final dice, presentación del tema de agenda política, 10 minutos, entre paréntesis, distribuidos por cada grupo parlamentario. Eso dice, no nos dieron 10 minutos por cada grupo parlamentario. En consecuencia, ustedes tienen 10 minutos, si al final tienen otra hora son 15, más los aliados del oficialismo son 25. Cada uno puede hacer 2 preguntas, son 6 preguntas del oficialismo. Me parece injusto. Censura también en esto. No me parece correcto el mensaje que está enviando, presidente. Yo quisiera pedirle que esto fuera equitativo. No es justo lo que se está pactando aquí y además es discrecional. Esta es la tarjeta que se nos entregó. Muy bien. Esta mesa directiva vuelve a aclarar que las reglas que estamos aplicando son las que se aprobaron en la mesa directiva. Nunca se votó esa tarjeta. Si se quiere modificar el formato, se puede hacer para la siguiente sesión. Esta sesión se conducirá bajo las normas que acordamos en la mesa directiva. Y como mi pecho no es bodega, hubieran aprobado el reglamento en la Cámara de Diputados y no estaremos perdiendo el tiempo quemando la pólvora en infiernitos. Tiene el uso de la palabra el senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Senadoras y senadores y ciudadanos que nos siguen aquí en la tribuna. Sin duda, uno de los episodios más oscuros de la historia económica de nuestra nación tiene que ver con el FOBAPROA y la gestión del presidente Ernesto Zedillo. Este evento no es solo un recordatorio de las decisiones erróneas que se tomaron en ese momento, sino un llamado a la reflexión profunda de cómo una mala administración puede afectar a millones de ciudadanos. Queda claro que el punto de inflexión del tema del FOBAPROA fue el error de diciembre, pero hay que ponerle rostro a este momento histórico del país. En una noche, en un instante,
se fugaron capitales en un capitalismo de cuates, donde a personajes ligados, al gobierno se les facultó información privilegiada para poder extraer cantidades de dólares de nuestro país. Pero también pongámosle rostro a ese instante donde personas de un día a otro perdieron su medio de trabajo, sus casas y, por qué no decirlo, hasta su salud mental. El problema aquí es cómo se buscó resolver este error, grave error en la historia del país, pero sobre todo la naturaleza de la solución. ¿Cuál fue? Un rescate bancario que costó millones a todos y todas los mexicanos. Es decir, se materializó la famosa frase que ha caracterizado a un sistema neoliberal: privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas. Simple y sencillamente, capitalismo de cuates. En aquel entonces, Ernesto Zedillo, al frente de la presidencia, decidió implementar el FOBAPROA, que consistió en una deuda inicial que fue de 687,800 millones de pesos y que al día de hoy ya se deben 1.1 billones de pesos. Ya pasaron 30 años del rescate bancario, donde los contribuyentes han pagado 2 billones de pesos solo en intereses, que equivalen a un 6% del Producto Interno Bruto. Además, se creó un instrumento financiero que permitió a los acreedores de las deudas preservar su valor contra la inflación, las UDIs. El gran problema de estas es que es una medida desigual de protección a las inversiones, pero no a los deudores. ¿Quién de ustedes no tuvo una hipoteca en UDIs y se convirtió en algo perverso e impagable? Se trató de proteger al acreedor sobre el deudor, que finalmente era el responsable de contraer las obligaciones por las malas prácticas bancarias. Este contexto solo significa que Zedillo tomó un camino que priorizó los intereses de las élites financieras sobre el bienestar de las familias mexicanas. Sus promesas de rescate se convirtieron en una carga que los ciudadanos han tenido que cargar hasta la fecha, y aún así falta aún más por seguir pagando. El impacto de su decisión todavía se siente hoy en un país donde la desigualdad se exacerbó y la pobreza se mantuvo en una constante hasta que llegó la Cuarta Transformación y cambió la dinámica social de este país. Cada vez que una familia mexicana tenía que decidir entre alimentar a sus hijos o pagar una deuda heredada, el nombre de Ernesto Zedillo estaba en la psique colectiva de las y los mexicanos. Hoy en día, los mismos causantes del FOBAPROA buscan señalar ineficiencias de las políticas del gobierno actual, pero cuando estuvieron, no remediaron nada y emproblemaron aún más la situación de nuestra nación. Frente a las adversidades económicas y políticas, este gobierno y la Cuarta Transformación ha logrado priorizar un desempeño económico incluyente, pero sobre todo la prosperidad compartida. Esto, el día de hoy, es México. Diputado, el senador Fernández González. ¿Con qué objeto, diputado Moreira? Un momento, pónganle sonido al escaño. Adelante. Una pregunta, señor presidente. ¿Te quiere hacer una pregunta, senador Fernández, el diputado Moreira? ¿La acepta? Adelante. Tiene 1 minuto para hacerla, hasta 2 minutos para contestarla, no lo interrumpiré. Adelante. Gracias, señor senador. ¿Usted votaría con el Partido del Trabajo y con el PRI que elimináramos el FOBAPROA? Es una iniciativa de 2 partidos que se presentaron, son coincidentes. Ya hice la referencia del año pasado, en la discusión del presupuesto hay una iniciativa del Partido del Trabajo. Esa es la pregunta, yo sé cómo las hago, usted hará toda la suya. Gracias. Adelante, senador Fernández. Gracias. Diputado, uno de los principios básicos de la política económica es la certidumbre. Nosotros como nación, o el gobierno como institución, tiene que trabajar con lo que le dejaron, pese a que le hayan dejado un tiradero. Evidentemente, lo que usted está planteando de salirse del FOBAPROA implicaría que México perdiera certidumbre internacional y confianza internacional porque, ¿me permite?
A ver, Porque- diputado, ya hizo la pregunta. Yo insisto, con la amplísima experiencia, ¿qué le pasó en el camino? Hay que dejar de interrumpir al orador, porque el orador aceptó su pregunta y le está contestando, y el mínimo de decencia es escuchar la respuesta que le está haciendo el orador. Por favor, deje de interrumpirlo. Adelante. Adelante, senador. Gracias. No caeremos en las provocaciones trotskistas. En el Adelante. concierto económico internacional, México tiene que mantener la certidumbre económica, pese a que en el pasado se hayan tomado malas decisiones. Las instituciones prevalecen, la nación prevalece y México prevalece. Gracias, diputado. Adelante, continúe, senador. Pues prácticamente estaba terminando. Al final de cuentas, el día de hoy es válido que el Senado de la República, la representación de las y los ciudadanos, y en este caso la permanente con nuestros compañeros diputadas y diputados, pasen a balanza el tema del FOBAPROA. Se hable públicamente de un asunto que está ahí en la psique colectiva, que está ahí lastimando todavía a ciudadanas y ciudadanos, y que lamentablemente a muchas de las personas que lastimaron ya no están, porque tomaron lamentablemente por este problema económico decisiones que tuvieron que afectar su salud mental. Es cuanto, presidente. Gracias, senadores y senadores. Muchas gracias, senador Fernández González. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Queridas familias mexicanas, muy buenas tardes. Buenas tardes a los senadores de oposición y bueno, a esta bola de corruptos y narcopolíticos de Morena. Obviamente no les voy a dar las buenas tardes porque hasta el día ensucian cuando hablan y muestran su ignorancia y su hipocresía. ¿A mí qué me van a decir del FOBAPROA? Si yo fui la única periodista que presentó en Televisión Nacional Abierta hace muchos años los documentales con la explicación clara de lo que fue el FOBAPROA. Yo denuncié el FOBAPROA y a usted lo entrevisté. Usted sí sabe del tema. Es al único que le reconozco que sabe del tema, a usted. Pero todos estos otros que están ahí no tienen ni idea, son unos hipócritas. Usted lo explicó bien aquella vez, hace muchos años, usted lo recuerda. Y eso sí se lo reconozco a usted. Es una enorme excepción la que hago porque está usted desgraciadamente sentado entre los narcopolíticos. Bueno, el tema es que Sheinbaum está impidiendo la ayuda internacional para luchar contra los cárteles porque los protege. El tema es que en Estados Unidos dijeron que Claudia Sheinbaum no piensa con claridad. Bueno, evidentemente Claudia Sheinbaum no piensa con claridad. Apoya a Maduro. Apoya el régimen de Venezuela, le gusta el régimen de Venezuela. Eso no solo no es pensar con claridad, es pensar en una forma obtusa. Claro que no piensa con claridad si fue a hacer un pacto con el Partido Comunista Cuba para que hagan todavía más comunistas los libros de texto que tanto negaron que son comunistas, y ahí mandó Claudia Sheinbaum a una emisaria para hacer un pacto con el Partido Comunista. Obviamente eso no es pensar con claridad, eso son puras tonterías en la mente de la presidente. ¿Cómo va a pensar Claudia Sheinbaum con claridad si se atrevió a ofender al mismísimo Papa, a ofender a todos los que somos católicos en México? Claudia Sheinbaum, presidente de México, ofendió a los católicos mexicanos y al Papa
porque mandó a una persona que está en una secta sexual, de índole sexual. ¿Cómo se atreve? ¿Sí? Si usted piensa que estar en una secta que hace esclavas sexuales está bien, pues eso la pinta usted de cuerpo entero, usted, Chavira, ¿verdad? Es una ofensa de Sheinbaum. Por supuesto que piensa en una forma no solo no clara, sino perversa. No solo no fue ella a representar al pueblo de México, que en su mayoría es católico, sino que envió también a la secretaria de Gobernación, que no tenía ni idea de a qué iba. Dicen en Estados Unidos que Claudia Sheinbaum tiene miedo a los cárteles, pero no les tiene miedo Claudia Sheinbaum. Lo que les tiene es agradecimiento, su más profundo agradecimiento. Por eso los protege. Por eso no quiere clasificarlos como terroristas. Yo aquí he planteado 3 veces que sean clasificados como terroristas y ustedes, bola de narcopolíticos, no quieren porque son sus socios los cárteles. Este tipo, el tipo más vulgar de México, este señor Taibo, bueno, es señor, ¿verdad? Es un tipejo. Este tipo Taibo, un psicópata que dijo públicamente que había que aplicar la pena de muerte a quienes apoyamos que a los cárteles sean considerados terroristas. Fíjense el grado de descomposición del cerebro de ese Taibo. Quiere que se aplique pena de muerte. Su intervención, senador. No le espero nada. Espérese. Culmine su intervención porque se le ha acabado el tiempo. Toda la intervención ha estado fuera del tema y yo no la he interrumpido, pero ya se acabó su tiempo. Le pide que culmine. Le pido que culmine porque se acabó su tiempo. Gracias, así se debe hacer. Pídame que termine. Eso hice. Le pido que termine. Entonces este tipo Taibo, que pidió pena de muerte. Le vuelvo a solicitar que termine su intervención, senadora sean considerados Telles terroristas. García. Los pinta y los exhibe a ustedes y a Sheinbaum de cuerpo entero. Son socios de los cárteles. Y ese es el problema de fondo de México. Vuelvo a solicitarle, senadora Telles García, que termine su intervención porque se le ha agotado el tiempo. Termino mi intervención. Adelante. Queridas familias mexicanas, vamos a volver a fundar a la República y vamos a echar a estos mafiosos narcopolíticos del poder. Muchas gracias, senadora Telles García. Esta presidencia ha sido y seguirá siendo muy flexible, pero no quiero dejar de comentar que no se está abordando el tema y que se mete por la puerta trasera la agenda política que cada orador considera, y esto no respeta ni a la Asamblea ni a los acuerdos de la mesa directiva. Cierra esta ronda el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar del Grupo Parlamentario Morena, quien tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Adelante. Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, antes de que se vaya el diputado Moreira. Respeto para la Asamblea, y adelante. Regresen. Quisiera recordarle. Permítame, diputado, regrésenle el inicio del tiempo al diputado Ramírez Cuéllar. Adelante. Quisiera recordarle el nombre del libro que escribió el presidente López Obrador
Se llama Fobaproa, un expediente abierto. Y el contenido fundamental del texto es el financiamiento ilegal a través de instituciones como Banca Cremi, Banpaís, un financiamiento ilegal a la campaña de su expresidente de partido, el señor Roberto Madrazo, con ese enorme fraude que se cometieron en las elecciones para gobernar aquella entidad. Ese es el contenido fundamental porque ahí nacieron las irregularidades y el monstruoso monto de la deuda que hoy estamos pagando. Permítame un segundo, diputado Ramírez Cuellar, porque para no adivinar el pensamiento, ¿con qué objeto, diputado? Ah, muy bien, está anotado para alusiones. Continúe, perdón por la interrupción. Y a partir de ahí se configuró lo que se denominó el error de diciembre. Pero no fue un error, fue un horror, porque metieron a la economía nacional en una situación trágica. Ustedes se mataban entre ustedes mismos, asesinaban a su propio candidato a la presidencia. Ustedes también asesinaron al que fue funcionario importante de su partido político. Le metieron una presión de incertidumbre a la economía nacional como nunca habíamos visto. No quisieron ajustar la paridad peso-dólar porque venía el proceso electoral y querían engañar a la población. Hicieron de esa crisis una enorme tragedia que hoy estamos pagando. Y todavía, el 12 de diciembre de 1988, usted, el Partido Acción Nacional, aprueban la conversión de las deudas privadas en deudas públicas. ¿Qué eran las deudas privadas? Los créditos que se dieron entre los propios banqueros, el financiamiento a empresas de ustedes que eran fantasmas, el crédito a una serie de proyectos que no existían. Ahí vino la debacle y el error más grande en el rescate de las instituciones bancarias de nuestro país. ¿Se acuerda usted aquella noche del 12 de diciembre de 1988? No estaba usted, pero sí estaba el Partido Acción Nacional y el PRI en una complicidad absoluta. Convirtieron las deudas privadas en deudas públicas. Eso es lo que aconteció. Y todavía a estas alturas estamos sufriendo ese hecho tan vergonzoso para la historia de nuestro país. Fue una crisis trágica provocada por la irresponsabilidad de su partido y de su gobierno, de Salinas y también de Zedillo, provocada por la forma como ustedes condujeron al país en ese momento, y hoy no venga a darnos ánimos de hacer algo que usted sabe perfectamente que es imposible, que sería demagógico y sería una gran irresponsabilidad al país. ¿Por qué, señor diputado, no viene usted junto con el Partido Acción Nacional? ¿Por qué no viene Zedillo aquí y lo primero que hacen es pedir una gran disculpa a la nación por convertir deudas privadas ilegales en deudas públicas que todavía estamos pagando? Esa es la gran pregunta que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramírez Cuellar. Tiene la palabra el diputado Rubén Moreira Valdés, hasta por 1 minuto por alusiones. Sonido en su escaño. Gracias, presidente. Usted endeudó al país. Peña Nieto dejó 10.5 billones de pesos de deuda. Andrés Manuel, 18 billones de pesos. Y cuando termine el año que entra, van a ser 20 billones de pesos. Eso es una tragedia. Y lo hizo usted. Usted que vota el presupuesto y la ley de ingresos. Usted, yo no voté ningún Fobaproa, pero usted sí votó esas deudas. Usted está matando a los niños porque no hay vacunas, porque usted no le pone presupuesto. Usted votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones. Usted votó una refinería que no ha refinado una tina. Usted, sí, usted, no en abstracto, usted con su nombre. Gracias, presidente. Sí, claro. No hay alusiones. Sí, claro que sí. No hay alusiones. Esta presidencia
ha sentado el precedente desde hace mucho tiempo de que si esta presidencia ha sentado el precedente desde hace mucho tiempo que cuando una persona alude y luego es aludida, tiene la palabra. Tiene la palabra por 1 minuto Ramírez Cuéllar por alusiones. Primero, no puede estar interrumpiendo, senadora. Pida la palabra porque usted no se da la palabra a sí misma. Tiene la palabra el diputado Ramírez Cuéllar. Muchas gracias. No me altero, tomé mi tecito de tila, manzanilla y pasiflorina. Gracias por la sugerencia, aplíquesela a usted misma. Adelante, diputado Ramírez Cuéllar. Fíjese, diputado Moreira. Deje que termine y por supuesto le voy a dar la palabra. Adelante, diputado Ramírez Cuéllar. Desde el gobierno del presidente López Obrador, en el pasado sexenio, donde más hemos actuado con responsabilidad y hemos ajustado los gastos de ese enorme endeudamiento. Usted no estaba. Senador Añorbe, pida la palabra. No pueden estar. Permítame un segundo, diputado Ramírez Cuéllar. Yo hago un llamado a la fracción del Partido Revolucionario Institucional que desde el principio del debate ha estado faltando al respeto a la Asamblea y a esta presidencia. Yo creo que debe haber un respeto mutuo, lo tienen de mi parte, más allá de las diferencias políticas, y les pido que soliciten la palabra. Está en el uso de la palabra el diputado Ramírez Cuéllar. Adelante. Desmontar el neoliberalismo es complejo, complicado, y acabar con esa herencia tan nefasta que nos dejaron lleva tiempo, pero estamos actuando con responsabilidad. Yo le decía, le platicaba un poco de la crisis del 94. Usted tiene que aceptar que el hecho de que se mataran entre ustedes mismos, que asesinaran a su candidato a la presidencia y después al dirigente del partido político, generó mucho nerviosismo, ¿se recuerda? ¿O no estaba usted? Sí estaba también, y ustedes actuaron con muchísima irresponsabilidad porque venía el proceso electoral y no quisieron ajustar la paridad peso-dólar. Ha terminado su tiempo, termine, diputado Ramírez Cuéllar. Yo llevo el tiempo, ya le pedí que te culmine. Ya le pedí que culmine, deje de interrumpir, senadora, relájese, llévenle un tecito de pasiflorina, de manzanilla y tila a la senadora. Pues entonces no me falte al respeto. Sí, me falta el respeto permanente y continuamente. Deje de gritar, usted no está en un lugar donde pueda hacer lo que quiera. Aquí hay reglas para todas las senadoras, senadores, diputados, diputadas. Culmine, por favor, diputado Ramírez Cuéllar. Usted, diputado Moreira, del lado equivocado. Siempre. Y estuvo usted desde el momento que Termine, diputado Ramírez Cuéllar, por favor. Que junto con el PAN avalaron una ley que convertía las deudas ilegales privadas en deudas públicas. Es el atraco que le reclamamos. Diputado Ramírez Cuéllar, culmine, por favor. Ya culmine. Tiene 1 minuto 55 para responder, diputado Moreira. Lo que sí me queda claro es que usted ha aprobado los últimos presupuestos. Es más, que usted los ha redactado. Bueno, se los mandan de la presidencia porque ustedes ni los leen ni los cambian. Pero ustedes permitieron el endeudamiento que hoy tenemos. Desde el siglo XIX hasta que terminó el sexenio de Peña Nieto, este país tenía 10.5 billones de pesos de deuda. Cuando termine el otro año vamos a tener 20 billones de pesos de deuda. Esa es la realidad y eso sí lo ha votado usted. Y usted votó los exiguos presupuestos de la Secretaría de Salud. Y usted también permitió y sigue permitiendo que no haya medicinas en los hospitales, que no haya vacunas para las niñas y los niños, que no haya crecimiento económico. No van a tener crecimiento económico. Pero además no me diga que anda desmontando el neoliberalismo. Si andan atrás de el señor Trump pidiéndole que les firme el TEMEC.
cuando nos trae ese señor a toallazos, ¿eh? Y aquí, mire, a pedirle, exigirle disculpas a los españoles que regresen el penacho de Moctezuma, pero ni una mañanera al trato que nos dan los americanos. Esa es la verdad. Y usted sí lo ha votado. Y usted ha votado todos sus presupuestos. Que quede claro, señor presidente, el Partido del Trabajo y el PRI propusimos que se disuelva el FOBAPROA. Y eso no afecta para nada a los... Déjenlo, él sabe lo que hace. Un momento, le di el mismo tiempo que al diputado Ramírez Cuellar. Adelante. Vote eso, hombre, que se quite el FOBAPROA. Y no me ande diciendo usted, no, voltea a los que están en su partido que se beneficiaron de esas votaciones. Y le pongo 2 ejemplos. El señor Termine, diputado y la familia Moreira. Gómez están en su partido. Y no le digo quién es el abogado de ellos, porque es el mismo que hizo. Termine, diputado Moreira, le di el mismo tiempo que al diputado Ramírez Cuellar. Al señor Saldívar. Está con ustedes. Muy Gracias. Si me lo permite, voy a dar una conferencia de prensa. Adelante. Puede usted hacer lo que considere conveniente. Diputado Godoy Rangel, ¿con qué objeto? Es una moción de orden, señor presidente. Adelante. Porque vale la pena recordar que usted nos está conduciendo, como ellos dicen, a su libre decisión. En el caso del presidente de la Comisión Permanente, tiene el derecho, así está establecido en el reglamento, de decidir a quién darle el uso de la palabra. Eso no está a discusión y yo quiero decirle que usted lo está haciendo bien en ese sentido. Sí me gustaría recordarle al PRI, que ya son un grupo muy chiquito pero muy rijosos, ¿eh? Yo creo que vale la pena que se ubiquen en el lugar que les corresponde y sean respetuosos con el debate que se está dando y no estén provocando, que entonces ya no van a ser el Partido Revolucionario Institucional, van a ser el Partido Revolucionario Extremista. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado Godoy Rangel.